ahora al doctor Hugo Navas, especialista en cirugía y flebología, presidente además de la Sociedad Venezolana de Flebología del Hospital de Clínicas Caracas, que nunca habíamos hablado de este tema y es muy, muy importante. Por eso hemos querido preguntar, como acostumbramos, a los especialistas y a eso debemos, bueno, pues su visita el día de hoy acá en nuestro programa. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias, un placer. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las varices? ¿Eso es una Sí, enfermedad? sí. ¿Eso es una condición? ¿Qué es una Realmente las varices es un signo de una enfermedad. Ok. No es la enfermedad en sí, sino que es la manifestación de un proceso patológico que ocurre dentro de las venas. Normalmente todos dentro de las venas tenemos unas estructuras anatómicas que se denominan válvulas y esas válvulas garantizan que cuando estamos de pie el flujo de sangre vaya contra la gravedad, de abajo hacia arriba, porque si no la sangre nunca llegaría al corazón de vuelta. Claro. Claro. La integridad de esas válvulas permite que el sistema venoso trabaje bien. Cuando esas válvulas fallan, comienza a aumentar la presión dentro del sistema y se van deteriorando progresivamente esas válvulas. Al aumentar la presión, todas las venas que están conectadas con esas venas principales comienzan a dilatarse. Y eso es lo que externamente vemos como las varices. Ok. Pero realmente el proceso es mucho más profundo y más complejo que la dilatación de las venas solamente. Claro, ¿y por qué se manifiestan? Mm. Porque obviamente cuando somos niños o todavía pues en nuestra juventud no aparecen las varices o no es común ver a una persona joven con varices, pero conforme van pasando los años comienza este problema y según entendemos esto se puede complicar y traernos graves problemas, ¿no? Para la Sí, salud. definitivamente. Es un proceso de envejecimiento de todas las estructuras anatómicas. Las válvulas de las venas no escapan a esto, aunque podemos ver varices desde el nacimiento por falta del desarrollo de estas válvulas in útero. Pero lo Ok. común, lo que vemos día a día, es que con el tiempo y la gente mientras más avanzada tiene la edad, por supuesto hay un envejecimiento, un deterioro de estas válvulas, empeora la función de retorno venoso, aumenta la presión dentro del sistema venoso y se dilatan las venas. Ujú, Y eso Ahora, genera síntomas, por supuesto. ¿hay, claro. hay algún, digamos, aspectos culturales, bien sea por el estilo de vida, bien sea por la alimentación que llevamos, o bien sea por el sedentarismo, etcétera, que pudieran favorecer o contrarrestar la aparición de este síntoma o el deterioro de estas válvulas que nos está explicando? Definitivamente que sí, Ok. eso es muy interesante porque hay un determinante hereditario congénito Ujú. muy importante en esta condición. Y hay algunos factores que son predisponentes, como el sobrepeso, la vida sedentaria, embarazos múltiples, Mm. el tipo de profesión que la persona desarrolla, por ejemplo, la gente que pasa demasiadas horas trabajando de pie, Sí. un docente, por ejemplo, Claro. un militar, un policía, todos ellos si Un tienen, vendedor de una tienda, un claro, mesonero, Una yo qué sé. peluquera, un si tienen peluquero. esa carga Ujú, genética, este es un factor predisponente para que la enfermedad aparezca precozmente. Mm. ujú. Y en cuanto a la alimentación, por ejemplo, hay algo Bueno, sí, el que está sobrepeso. con el sobrepeso. Ok. Definitivamente. El sobrepeso genera una condición muy parecida al embarazo, pero es un embarazo continuo, permanente. Claro. El embarazo de por sí aumenta la presión dentro del abdomen y se comprimen las venas dentro del abdomen. Entonces las venas de las piernas están Ujú. como si tuvieran un torniquete continuamente puesto. Claro. Ese aumento de presión que condiciona la obesidad pues determina también una dificultad del retorno de la sangre y las venas están expuestas a una alta presión y se ocasiona toda la secuencia de patología que produce las varices finalmente y los síntomas en las Mm. personas. Las famosas arañitas, doctor, que Ujú. muchas veces, y posteriormente hablaremos de los tratamientos, ¿no? En la segunda parte de esta entrevista. ¿Por qué aparecen? También es por el tema de pasar mucho tiempo parados, por la mala circulación. Incluso muchas veces dicen que el ejercicio, caminar, por ejemplo, todos los días, eso es bueno, ¿no? Para que estas famosas arañitas no salgan. ¿Eso es cierto o no? Bueno, en parte sí. Las Ajá. arañitas, muchos no las consideran varices como tal, Ujú. porque es un patrón que es completamente diferente al mecanismo de producción del de las varices muy abultadas, Sí. esas varices que se ven Ujú. notoriamente, ¿no? Sí. Las arañitas es más un patrón hereditario y muchas veces la gente que tiene arañitas no llega a desarrollar varices grandes nunca, Ok. sino que las varices que tiene todo el tiempo son estéticamente, pues, poco Ujú. presentables, pero Ok. ese es el patrón que van a tener todo el tiempo. Y es raro que una gente que tenga venas grandes tenga muchas arañitas. Eso siempre Entonces, ocurre en las piernas. puede O ocurrir, las arañitas pueden ocurrir en cualquier cualquier parte. parte que haya Ok. venas, en cualquier Ok. parte que haya venas. Son dilataciones, responden mucho a cambios hormonales, por eso son más frecuentes en las mujeres, Ujú. ¿verdad? Y definitivamente todo lo que tenga que ver con el ejercicio, como antes mencionó, es satisfactorio, es beneficioso para Ujú. todos los problemas circulatorios. Y en el caso de las venas, mucho más, porque
La fuerza que impulsa la sangre de retorno contra la gravedad hacia el corazón son los músculos de la pantorrilla sobre todo. Ujú. Entonces, hacer ejercicio mejora el retorno venoso y es beneficioso incluso para las personas que tienen varices. Una Correcto. persona, por ejemplo, que tiene sobrepeso y le aparecen unas varices, si logra quitarse ese sobrepeso, ¿se quitan también las varices o no? O ya una vez que aparece la varice, Sí, se queda con es- nosotros es- hasta esta, el final. esta es una condición que es progresiva, Ok. es evolutiva y siempre va empeorando con el tiempo, hagas lo que hagas. Lo que puede cambiar, que esa persona cambie sus hábitos o que mejore su peso o que se ponga más activa que lo que antes era, es que la velocidad de progresión de la enfermedad se retrase, Ok. pero la Ujú. enfermedad va a progresar siempre. Y Claro. duelen, o Eso le iba a pican, o preguntar, me molestan. leíste Bueno, el pensamiento. Sí, sí, es que hay un detalle bien característico. Ujú. Muchas veces la gente tiene molestias importantes en las piernas y tiene varices y las culpa a las varices de todas las molestias. Ujú. Generalmente las molestias de las varices no llegan a ser dolor ni molestia de fuerte intensidad. Es raro que necesite tomar un calmante, un analgésico. Más es una sensación de cansancio al final del día, de sensación de peso. En algunos casos, cuando ya hay enfermedad importante, hinchazón a nivel de los tobillos, puede ser que tengas algunos otros síntomas asociados como hormigueo, picazón, Ujú. calambres en las noches. Eso fundamentalmente, pero dolor fuerte casi nunca. Entonces eso es un diferencial importante. Cuando la gente tiene varices pero tiene un dolor muy fuerte, tenemos que diferenciar que haya otra patología a pesar de que el paciente tenga varices también. Bueno, ya corresponde hacer la primera pausa de esta segunda hora del programa, doctor, pero me gustaría saber, luego de esa pausa, ¿qué empeora las varices? Y adicionalmente, si están ligadas con la posibilidad de que haya trombos y que eso pueda complicar todavía aún más la situación. Conversamos, amigos, con el doctor Hugo Navas, especialista en cirugía y flebología. Conversamos con él acerca de las varices y sus tratamientos, de lo cual hablaremos también en la segunda parte de esta entrevista con él. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más de este tema aquí en Agenda Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Esto es publicidad. Son las 4:44 minutos de la tarde y les quiero hablar en publicidad de Laboratorios Elmore, que tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria, y lo hace a través de un montón de marcas que ya seguramente tú conoces. Padecicol, por ejemplo, para los malestares en la digestión. Si algo te cayó muy pesado, pues vas a tener la opción de Padecicol para, a través de sus enzimas, pues ayudar a ese proceso digestivo y que te sientas maravillosamente bien. O Tachigrip, que es el nuevo miembro de la familia Tachi, que junto a Tachipirin y Tachiforte es acetaminofén. Tachigrip tiene además también otros componentes, tiene cafeína, tiene, es un grupo de
de ingredientes activos que te van a hacer que te sientas mucho mejor a la hora de tener gripe y que viene más tanto en tabletas, que es muy fáciles de consumir porque los puedes llevar a cualquier parte, o de sobres con el producto granulado para que los disuelvas allí un poquito de agua caliente y te lo tomas en la noche y amaneces como nuevo. Pero si lo que tienes son afecciones en la garganta, por ejemplo, la farcaína o tantum, o si tienes esa tos seca persistente que quedó después de una gripecita, bueno, Perebrón es para atacar precisamente ese malestar. Además viene en sabores deliciosos, miel y limón o frambuesa, en presentación tanto para niños como para adultos. Son muchísimos los productos, ahí son muchísimos los años y el cariño que le pone la gente de Elmore a cada una de sus marcas. Como siempre te digo, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Es Laboratorios Elmore. Agenda Vital. Cuidando la salud. Y en Agenda de Éxitos hoy estamos conversando acerca de las varices, sus tratamientos, sus causas, sus implicaciones. Y lo hacemos con el doctor Hugo Navas. Él es especialista en cirugía y flebología, presidente de la Sociedad Venezolana de Flebología del Hospital de Clínicas Caracas. Albania me ha dejado una pregunta antes de la pausa. Bueno, ¿qué empeora las varices? Y si la aparición de las varices y el no control de esas varices puede terminar generando males mayores a nivel de pulmones, de corazón, de cerebro, etcétera. Sí, definitivamente. Las varices forman parte de una enfermedad progresiva que va empeorando con los años. Es decir, el simple hecho de cumplir años ya es un factor predisponente negativo. Pero también el sobrepeso, la falta de actividad física, los embarazos múltiples, el uso de hormonas como anticonceptivos o tratamientos para la menopausia, y el número de embarazos múltiples y el tipo de profesión, personas que pasan mucho tiempo de pie o excesivamente tiempo sentado también, eso influye mucho porque aumenta la presión dentro del sistema venoso. Y si tienes el factor hereditario ya predisponente, entonces definitivamente eso va a favorecer la aparición de las varices. O comer grasa, etcétera, eso también está contraindicado, digamos. No necesariamente, no necesariamente, a menos que tengas alguna condición que pueda estar frecuentemente asociada a las varices, como hipertensión o que tengas algún problema renal. Pero si mantienes buen peso, si haces ejercicio, Claro. si no tienes una vida sedentaria, evitar el uso de hormonas, el cigarrillo también es un factor no tan importante como en las arterias, pero sí determina que haya cierta debilidad en las paredes de las venas, y el uso de hormonas, como ya dije antes. Deberíamos tal vez por empezar y por saber si nuestros padres o nuestros abuelos sufrieron de varices. O sea, si tenemos una condición que nos predispone a... Eso es muy determinante porque casi el mismo cuadro clínico que sufrieron nuestros padres lo vamos a sufrir nosotros si no tenemos tratamiento. Y esto puede llevar a una complicación, que era la otra pregunta que quedaba en el aire. Sí. Definitivamente, este proceso progresivo de deterioro de la circulación venosa puede desencadenar algunas complicaciones como las trombosis, el sangrado, la ruptura, que puede incluso causar una hemorragia mortal en las personas, el embolismo pulmonar, que es un coágulo que se va de las piernas a los pulmones y que puede causar en el 50% de los casos mortalidad, y la úlcera venosa, es decir, una llaga crónica en las piernas, que eso no mata a la gente, pero le hace la vida miserable. Claro. Por supuesto. Enrique VIII sufría de eso. No sé si era por varices, pero unas llagas horribles y además olían muy mal. Eso es lo que dice es que no la historia. discriminan las enfermedades, imagínate, sí señor, ni siquiera la realeza. A ver, doctor, tratamientos que ha tenido más éxito en estos tiempos para mantenerlas controladas, por lo menos. Sí, el tratamiento pasa por varias fases y depende mucho de en qué estadio esté la persona, o sea, cuál etapa de la enfermedad está. En el caso de las arañitas, generalmente el motivo de consulta es de tipo cosmético y muchas veces la demanda que pide la persona es que cosméticamente sean más visibles, que mejoren desde el punto de vista de la apariencia. Entonces los mejores tratamientos en esos casos es el uso de inyecciones o el uso de láser o combinar el uso de los dos, que quizás es la mejor opción. Y en el caso de varices avanzadas va a depender mucho entonces de qué tan grave es la insuficiencia que tienen las personas. Algunas pueden tratarse con inyecciones, pero la mayoría generalmente necesita algún tipo de cirugía. La buena noticia para las personas es que así como evoluciona la medicina en muchas otras cosas, la cirugía cruenta que se hacía antes, la cirugía convencional, ha ido moviéndose un poco hacia la cirugía mínimamente invasiva. Entonces las varices las tratamos un poco parecido a los cateterismos. Son procedimientos de mínima invasión, que no hay que hacer heridas grandes, de manera que estéticamente tienen un resultado favorable y desde el punto de vista del control a largo plazo
es excelente. Además que ambulatorias esas, son sí. procedimientos ambulatorios Ok. que muchas veces se pueden hacer con anestesia local y sedación. Ok. Entonces, eso es un cambio bien importante. La mayoría de las veces lo hacemos a través de instrumentos que emiten energía láser. Mm. Entonces, logras el mismo resultado que una cirugía cruenta tradicional que antes era de muchas horas y que necesitabas hospitalización. Se habla Maravilloso. por ahí también, el mercado habla, por ejemplo, de las medias, Sí. las medias de compresión. ¿Eso Ujú. realmente son efectivas Definitivamente que pero sí. para prevenirlas o ya una vez que aparecen? Para prevenir no hay nada en las varices. Lo Ok. que podemos prevenir son las complicaciones tal vez. Mm. Es decir, la hinchazón o la aparición de una trombosis o la aparición de unas úlceras, pero las varices siempre van a estar. Pero sí, definitivamente las medias de compresión son una herramienta muy útil para el control, especialmente de los síntomas de la enfermedad, Ujú. del cansancio, de la pesadez, de la hinchazón de la pierna, de aparición de calambres. Yo soy un usuario Ok. continuo de las medias. Prácticamente no tengo medias que no sean de compresión. Ok. Entonces, eso ayuda muchísimo en el retorno venoso. Y eso tiene que Entonces, ser mandado por un médico. Sí, ¿Qué tipo de, sí, de claro, medias, porque hay etcétera? diferentes presiones Exacto, y sí. es muy importante que se adecue a la medida de Sí, cada quien señor. porque Ok. se dejan de utilizar mucho porque precisamente las personas las compran sin una indicación médica apropiada y sin una medida apropiada. Ok. Entonces son incómodas si no están adecuadas para tu anatomía. Claro, y si son muy apretadas, eso no Claro, está bien claro. para Claro, el hay estrategias paciente. que nosotros usamos. Yo Ujú. prefiero que alguien use una presión menos que la que necesita, que no use Ajá. nada. Y entonces hay algunas estrategias que en personas que no están todavía acostumbradas a eso, tú puedes ir usando y poco a poco la persona se va acostumbrando a utilizarlas hasta que se adapta a la presión que realmente necesita. Fuera Y- del aire hablábamos, doctor, que personas que sufren de varices, el tema con los viajes, digamos, cuando son en avión por muchas horas, son complicados, ¿no? Ujú. Para ese tipo de personas Si la que, la ajá, persona tiene varices, es una persona de alto riesgo a hacer una trombosis después de un vuelo prolongado. sí. Hablamos de vuelos de más de 4 horas. Ujú. Hay algunas condiciones muy particulares, la falta de movilidad, la deshidratación que se produce en la cabina presurizada. Mm. Todo eso facilita que la posición, hay poca movilidad dentro del avión, todo eso facilita que se produzcan trombos dentro de las venas. Ujú. Y el trombo puede migrar a los pulmones incluso. Hay personas que incluso mueren en los vuelos por una Claro. trombosis y una embolía pulmonar o cuando se bajan del avión, que hay Ujú. movilización de las piernas, se moviliza Claro. el trombo y la persona termina o en una ambulancia o Y muerto. que pues. por lo general Previsiones salimos de en esos ese aviones como caso. corriendo, Claro, ¿no? Como desesperados claro. por salir del Previsiones en ese Ajá. caso, si sí o sí hay que hacer Sí, ese bueno, la viaje. gente tiene que hacer el viaje, pues la previsión es que usar medias de compresión es una tremenda herramienta, pedir un puesto donde se pueda movilizar fácilmente, hacer ejercicios dentro del avión. De hecho, hay algunos aviones en donde de rutina te ponen una gimnasia para en Ajá. vuelos prolongados para que hagas tomar abundante líquido. Ujú. Eso es importante. Muy bien. Preferiblemente agua. Sí, Ok. preferiblemente agua No que hay que café. Sí. tomarlo. Sí, Sí, sí. me refiero. Sí, No, señor. no es que tienen que ser con electrolitos. No, El agua ya es solamente, suficiente sí, para, sí. para Exactamente. evitar esa. Le preguntaba también durante la pausa, y le retomo la pregunta, si a nivel de razas hay diferencias. Una persona blanca, Ujú. una persona morena, una persona asiática. ¿Hay diferencias que unos sean más propensos que otros? Sí, tenemos ¿cuáles son algunas, las nacionalidades, por ejemplo, que tienen como más predisposición? sí, tenemos algunas poblaciones. En el caso de Venezuela, por ejemplo, hay una altísima predisposición en las personas andinas. Quizás porque Ok. trabajan muchas horas de pie, trabajan mucho en el campo también. Entonces vemos una incidencia más alta que en cualquier otra región del Pero país. voy a pensar, un llanero también trabaja muchas horas en el campo. Sí, pero por o alguna razón la desconocemos. tendrá que ver la dieta, tal vez. No, no. Es posible, Ok. pero hay esa notoria diferencia Ok. en las personas, en los andinos. Y en los europeos, especialmente los portugueses, Ok. también notamos una predisposición, Y nos decía una también las incidencia comunidades bastante. árabes Y también. los árabes también, sí, sí. Pero por ahí también es una condición Sí, genética sí, y que está sí. marcando Es a raro, esa por ejemplo, un población. asiático. Sí los hay, pero son menos Ok. frecuentes. Y las Mm. personas morenas, por ejemplo, Y de piel más oscura, también hay igual muchas. no se libran de Sí, eso. no se libran. A La lo verdad mejor no se ven que es para tanto, todo. pero Igual hombres que mujeres, aunque un poquito más más la mujer. frecuente en la ¿Y a mujer. partir de qué edad tenemos que empezar a preocuparnos en serio Bueno, hay que de las preocuparse apenas aparecen las varices, pero Ok. obviamente después de la cuarta década de la vida aumenta la incidencia. Ok. Generalmente el embarazo es un punto de partida donde la gente le llama la atención porque después del embarazo aparecen algunas venitas. Allí comienzan en muchos de los casos. Y nos decía Tiene que la que ver la menopausia hormona. también es un En la detonante. menopausia también por los cambios hormonales, Sí, seguramente. señor. Doctor, ¿y la temperatura, me refiero al clima, influye, el Sí, calor, el frío? definitivamente que sí. Los climas calientes Ajá. influyen mucho sobre todo en los síntomas, empeoran los síntomas, el calor.
Digamos que a las venitas les gusta mejor la temperatura fría. Claro. Correcto. De hecho, una de las recomendaciones que yo hago con frecuencia a los pacientes es que no usen agua tibia, agua caliente en las Ujú. piernas, Ujú. sino que siempre en su ducha, en las piernas, terminen con agua a temperatura normal. Ujú. Ok, a En general temperatura dicen natural. incluso que es mejor Natural. bañarse con agua natural o Claro. fría y no Pero con caliente. estos fríos allá arriba en mi zona, Sí, en no, San Antonio de los no. Altos, Bueno, no es fácil. importa, te no es bañas fácil. arropado. Muy higiénico. Mire, doctor, ¿qué más le preguntamos? Yo ¿Alguna quiero otra saber cosa? dónde podemos consultar con Sí, el doctor, por favor. cómo establecer contacto con él, tiene redes sociales o dónde Sí, podemos sí. ir. Si Yo alguien estoy en, tiene- en el Hospital de Clínicas Caracas y mis redes sociales, el Instagram es @clínica de varices. Clínica de varices. Sin la E después de la D. Clínica de varices. Varices, ok, Sí. la de Muy bien. directamente y luego la V. Ok. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias, gracias. porque la verdad nos ha dado muchas luces. Una cosa que le iba a preguntar, entre los dolores de arañitas o varices, ¿se siente como, no sé, como pinchazos, algo así, o eso no tiene nada que ver? Es muy frecuente cuando la gente tiene arañitas y hace ejercicio Ujú. y detiene el ejercicio un hormigueo. Ajá. Esa es una sensación bastante frecuente. hormigueo. Algunos lo sienten como picor y otros como hormigueo en la zona de las arañitas. Pero no hay latidos, por ejemplo. No, Es más no, api- Nada no, de más eso. hormigueo, hormigueo o picor, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Doctor, muchísimas gracias. le hicimos todas las preguntas que teníamos en Yo en creo, bueno, mente, si no, si hay alguna que se nos pasó por allí, @clínica de varices, la D sin la E, Ujú. clínica de, solo de varices, y por ahí va a estar en contacto con el doctor Hugo Navas, que es especialista en cirugía y flebología, presidente de la Sociedad Venezolana de Flebología del Hospital de Clínicas Caracas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Sepa la orden. doctor. Hacemos la pausa. 4:56. Noticias